Amados hermanos en Cristo, ¿hasta qué punto consideran la oración importante en su vida cristiana? ¿O creen que orar de vez en cuando o solo cuando tienen tiempo en su agenda es lo correcto ante Dios? ¿O se esfuerzan por orar porque sienten que deben hacerlo? Les digo algo, la oración no solo es necesaria, sino imprescindible en su vida de fe. Es la evidencia que muestra que es hijo de Dios y que ha recibido el Espíritu Santo. La oración es una conversación con su Dios y Padre. No sería una relación apropiada ni orgánica si no hubiera diálogo entre Padre e Hijo. La oración es también la clave para recibir respuesta a sus peticiones. Cuando conmueve el corazón de Dios, agradándole al orar, Él le responderá. No importa la medida de fe que tenga, de nada le servirá si no ora. Dios responde a los que le piden y se acerca a aquellos que lo buscan. Si pide con fe, Dios obrará de acuerdo con su medida de fe. Este es el criterio de justicia para que Dios responda a sus oraciones. Así que es evidente la importancia de la oración. Jesús, los profetas y los apóstoles sabían muy bien la trascendencia de la oración. Confiaron todo a Dios por medio de la oración, sin importar la adversidad que podían enfrentar. Ahora bien, el hecho de que ore de cualquier manera no significa que Dios vaya a responder su petición. Es importante saber por qué y cómo ora y luego orar de acuerdo con la voluntad de Dios. A partir de hoy hablaremos de la oración. Espero que a través de esta miniserie lleguen a entender la verdadera importancia de la oración. Hermanos, para comprender verdaderamente la importancia de la oración, primero debes saber por qué necesita orar. El contenido de su oración, la motivación en su corazón y su actitud al orar difieren dependiendo de su nivel de comprensión de la razón por la que ora. Esto no significa que para orar debe tener una razón específica. Si tiene fe y ama a Dios por ser salvo, esa es razón más que suficiente para orar. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, ser perdonado de sus pecados y recibir el Espíritu Santo, recibe el derecho de ser hijo de Dios. A medida que llega a conocer a su verdadero Padre, tendrá el mismo anhelo y alegría de un hijo que después de muchos años se reencuentra con sus padres y desea pasar tiempo con ellos. Digamos que ha dejado de ver a sus padres por muchos años. Los busca y finalmente los halla. ¿Se imaginan la alegría y felicidad que sentirá? No querrá estar separado de ellos ni un minuto. Más bien, deseará estar a su lado todo el tiempo. Como no ha hablado con sus padres por muchos años, si los ama, simplemente conversaría de cualquier tema con ellos. Este es el caso en su relación con sus padres biológicos. Ahora, si realmente cree que Dios es su Padre, no le será difícil hablar con Él. La pregunta es, ¿ama a Dios y lo ve como Padre? Incluso en las relaciones entre padres e hijos, si los niños no se llevan bien con sus papás, hablarán muy poco con ellos. Y no será porque duden que sean sus padres. No habrá comunicación entre ellos porque no hay amor. No verán la necesidad de compartir su día a día con ellos. El problema de fondo es la falta de amor. Del mismo modo, podrá creer que Dios es su Padre. Sin embargo, si le resulta difícil orar, es porque le falta amor por Dios. Eso expondrá que no tiene fe o que su fe es débil. Cualquiera que sea la razón, la oración debe ser una conversación que tiene con Dios como hijo suyo. Piense en cómo ha sido su vida de oración. Aun si tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza, orará porque anhelará hablar con Dios. Si ama a alguien, querrá hablar con esa persona toda la noche. No se sentirá cansado ni aburrido. Más bien, sentirá que el tiempo pasa demasiado rápido. Del mismo modo, si ama a Dios, hallará tiempo para orar y tener comunión con Él. Si dice que ama a Dios, pero no ora, entonces no será verdadero amor.
Cuanto mayor sea su fe y amor por Dios, más orará. Los patriarcas de la fe no dejaban de orar solo porque tenían fe. Mientras más fe y confianza tenían en Dios, más oraban y Dios los guiaba. No oraban únicamente cuando enfrentaban pruebas o adversidades. Oraban sin cesar porque amaban a Dios. A pesar del riesgo de ser arrojado al foso de los leones y enfrentar la muerte, Daniel tuvo ese amor y esa fe en Dios que no dejó de orar. Por eso, si también tiene fe y ama a Dios, naturalmente orará. A partir de ahora, veremos por qué es necesario orar. Primero, deberá orar por el reino de Dios y su justicia. Si tiene fe y ama a Dios, primero orará por el reino de Dios y su justicia, en lugar de orar por sus propias necesidades. Hay quienes oran primero por sus necesidades materiales o físicas, como dinero, salud, etc. Sin embargo, primero deberá orar por la extensión del reino de Dios y su justicia, es decir, por la Iglesia y por su santificación. Esta es la clase de oración que agrada a Dios. Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, si primero busca el reino de Dios y su justicia, Dios le promete proveer todo lo necesario para su sustento, como alimento, ropa, casa, etc. Durante su ministerio en esta tierra, el Señor Jesús oró con pasión y entrega. Oró enfocándose en la salvación de las almas perdidas y la expansión del reino de Dios. Jesús vino a este mundo como sacrificio expiatorio, para que a través de su crucifixión y resurrección se abriera la puerta de la salvación para todo aquel que cree en Él. Somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, también debemos guiar a la salvación a más almas y expandir el reino de Dios como prioridad en nuestra vida cristiana. Como la obra del reino de Dios es algo espiritual, no se puede hacer por el poder, el conocimiento y experiencia humana. De ahí que deberá orar y recibir gracia y poder de lo alto. Y esto solo se puede lograr a través de la oración. Para lograr esta meta espiritual y cosechar frutos, deberá orar. No solo se trata del esfuerzo personal. El diablo y Satanás intentarán impedir la expansión del reino de Dios por todo medio posible. De ahí que es importante que se fortalezca espiritualmente y así derrote las fuerzas de las tinieblas por medio de la oración. De esta manera podrá ganar la batalla espiritual y lograr también la victoria en este mundo visible. Segundo, deberá orar para que su alma prospere. Cuando recibe el Espíritu Santo, su espíritu, que ha estado muerto o inactivo, revivirá y lo guiará a vivir en la verdad. Como su espíritu estaba inactivo o muerto, su alma, que era controlada por el maligno, dominaba su ser. Por eso, es importante que su espíritu, que ha vuelto a nacer, tome dominio de su ser. Pero si no ora, entonces su espíritu no estará vivo ni activo. Y es porque la oración es su respiración espiritual. No importa si exteriormente puede respirar. Si su espíritu no permanece vivo, estará muerto espiritualmente. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, su espíritu que estaba muerto o inactivo vuelve a nacer, es decir, revive. No obstante, incluso después de que su espíritu nace de nuevo, si no crece, terminará muriendo otra vez. Por eso, es necesario no solo que su espíritu reviva, sino que también se nutra de la palabra, a fin de crecer y fortalecerse. Así podrá vivir verdaderamente como un hijo de Dios. Este es el propósito de la vida cristiana y la providencia de Dios al haberlo creado y cultivado en este mundo. Con ese fin, deberá mantener su espíritu respirando. Les doy un ejemplo. Deje de respirar por un minuto.
¿Cuánto tiempo cree que durará sin hacerlo? Los que saben respirar y tienen buenos pulmones, como los atletas o buzos, podrán sostener la respiración por más de un minuto. No obstante, la gente común podrá soportar solo unos cuantos segundos y terminará jadeando buscando aire. Pregunto, ¿acaso no debería, con esa misma desesperación que tiene por respirar para mantenerse vivo, hacer lo mismo para mantener vivo su espíritu? Por cierto, todo cristiano es muy consciente, o al menos debería serlo, de que la oración es la respiración espiritual. Aún así, algunos creyentes dejan de orar, y es porque no pueden ver cuando su espíritu agoniza por falta de aliento espiritual. Esto es por falta de oración. Hermanos, hay quienes van al médico para hacerse un chequeo anual de salud. Otros van al gimnasio a fin de mantenerse en forma. Sin embargo, le pregunto, ¿está manteniendo sano y en forma su espíritu? Si su espíritu gime porque se está asfixiando y no escucha su clamor y sigue sin orar, su alma tendrá dominio sobre su ser. No solo el espíritu está vivo dentro de usted, también lo está su alma. Y esa parte almática es la que Satanás controla y en la que influye. Lo que ve y oye afecta directamente su alma. Si su espíritu está bien afirmado, tendrá dominio sobre su alma. No obstante, aquellos cuyo espíritu es débil estarán sujetos al accionar de su alma. Juzgarán y condenarán a los demás. Como tienen falsedad en su corazón, su alma es la que determina sus acciones y reacciones. Y es porque el Espíritu Santo, que se supone debería controlar su espíritu, no estará obrando en su interior. Esto sucede porque no ha permanecido despierto en oración. Al final, si el alma toma total control de su ser, el espíritu se apagará y permanecerá inactivo. Incluso si intenta guiarlo a la verdad, su alma seguirá controlando su vida. En la medida que se mantenga alerta en oración y ore con la plenitud del espíritu, su espíritu tendrá dominio sobre su parte almática. Se fortalecerá y tendrá control de su alma. Ahora, para que su espíritu, que ha revivido por el Espíritu Santo al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, llegue a controlar y tener dominio sobre su alma y cuerpo, deberá orar diariamente. A través de la oración, derrotará las fuerzas de las tinieblas que intentan controlar su alma. Podrá bloquear toda influencia o tentación externa y seguir los deseos del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con influencia externa? Es todo componente que incite su alma a pecar. Hoy en día se puede acceder fácilmente a mucha información a través de los celulares y otros dispositivos. Dependerá de usted acceder o no a este tipo de información obscena o de contenido nocivo como la pornografía. La decisión es suya. Debe analizar en qué está enfocando su mente, es decir, en lo que ve, oye o piensa durante el día. Debe discernir si su alma, esto es, sus apetencias carnales, dominan su mente y pensamientos, o si es su espíritu. Y deberá orar al respecto confesando a Dios que esos pensamientos malsanos lo han tentado muchas veces en el día. Pedirle perdón y que lo ayude a examinar sus pensamientos y enfocarse en transformar su mente y corazón. Digamos que ha orado de esta manera. Al día siguiente, lo más factible es que se despierte con la idea fija de dejar de ver y oír esas cosas inmorales. No obstante, a menos que ore de todo corazón, le será más que difícil despojarse de esos malos hábitos. Claro, si ora con todo su corazón y clamando, entonces Dios lo fortalecerá los siguientes días y semanas.
Y eso será porque habrá orado y el Espíritu Santo habrá llenado su espíritu. Es decir, el Espíritu Santo fortalecerá su espíritu y podrá vivir como un verdadero creyente. Poco a poco se despojará de esa naturaleza pecaminosa y su estilo de vida y carácter se asemejarán al del Señor. Este es el poder de la oración. Para lograrlo, necesitará desechar todo pecado en su interior y transformarse en un hijo de Dios de espíritu. Esto no se puede lograr en sus propias fuerzas. Por ejemplo, cuando es consciente de sus pecados por la palabra de Dios y se decide a desecharlos, la mayoría no podrá hacerlo de la noche a la mañana. Aunque puede haber diferencias dependiendo del corazón y de su interior, la mayoría no podrá despojarse del pecado en forma inmediata. Cuando ora, necesitará gracia y poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para ser transformado en espíritu. De ahí que, incluso después de ser consciente del pecado, no podrá desecharlo sin orar. Primera de Timoteo enfatiza, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Al grabar en su corazón la palabra que escucha por medio de la oración, podrá desechar toda forma de maldad y llegar a ser un verdadero hijo de luz que se asemeje a Dios Padre. Tercero, deberá orar para no caer en tentación. El Señor Jesús dijo en el capítulo 26 de Mateo, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es decir, si no está alerta espiritualmente y no ora, fácilmente cederá a la tentación. Si deja de orar, lo carnal y la falsedad de lo mundano se filtrarán en su ser. Y si eso sucede, pecará. Dios no lo podrá proteger y terminará enfrentando pruebas y dificultades. Sin embargo, si está atento y ora, discernirá las pruebas que le sobrevendrán con anticipación. Incluso podrá superarlas. En Primera de Tesalonicenses se nos dice que la voluntad de Dios es que oremos sin cesar. Y en Primera de Samuel nos recuerda que dejar de orar es pecado. Si deja de orar, Satanás obrará en su mente, controlará sus pensamientos y lo hará dudar. Pero si se mantiene firme en la roca de la fe, no fluctuará ni dudará. Ahora, si no está firme en su fe, lo más probable es que titubee y que su fe se debilite gradualmente. Claro, si su fe es espiritual y no solo de conocimiento, no habrá razón alguna para que dude. No obstante, los que aún no han cimentado bien su fe y dejan de orar, Satanás obrará para hacerlos fluctuar y quitarles la poca fe que han cultivado. Por eso es importante orar siempre y afirmarse bien en la fe para que Satanás no pueda entrar en su mente y robarle la fe. Si ya está firme en la roca de la fe, necesitará orar por una mayor medida de fe. No debe tenerles miedo a las pruebas. Manténgase siempre velando y orando, y así superará toda adversidad y glorificará a Dios. Hay algo que debo mencionar. Si es un siervo del Señor, levita o servidor en la iglesia y tiene la responsabilidad de cuidar, ministrar o servir a otros, deberá estar siempre despierto espiritualmente y orar no solo por usted, sino también por las almas que Dios le ha encomendado, para que no caigan en tentación. Un buen pastor jamás permanecerá inerte y en silencio si un león o un oso vienen a depredar a sus ovejas. Del mismo modo, si es siervo u obrero del Señor, es importante recordar que su deber natural es velar y orar para proteger del diablo y de Satanás las almas que le han sido confiadas, para que no cedan a la tentación. Con esto termino. Cuarto,
Deberá orar reconociendo la provisión y soberanía de Dios en toda área de su vida y confiándole todo a Él. Esto se refiere a todo lo que necesita espiritual y materialmente, como sabiduría, paz, capacidad para servir en la obra de Dios, etc. El capítulo 4 de Filipenses dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquellos que han confiado todo a Dios no necesitan preocuparse ni estar ansiosos. Simplemente presentan sus peticiones a Dios con acción de gracias. Marcos capítulo 11 menciona: por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Tal como está escrito, los que tienen fe creen que ya han recibido sus peticiones de oración y siempre estarán agradecidos en lugar de estar preocupados. Esta es la actitud que agrada al Padre al orar. Si cree que Dios es el creador de todo el universo y que tiene el control de la vida y la muerte del ser humano, de las bendiciones y maldiciones, entonces le podrá confiar todo a Él. Escucha bien esto, hermano. Solo lo que ha recibido orando con fe y confiando todo a Dios será permanente y verdadero. Y es porque la bendición que viene de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay quienes han acumulado mucha riqueza en este mundo por su propio esfuerzo y trabajo. No obstante, si eso no lo avala Dios, podrá esfumarse en cualquier momento al enfrentar alguna adversidad. Además, una vez que Dios llame su alma, nada se podrá llevar. Sin embargo, si logra una meta confiando en Dios y orando, no solo durará en esta tierra, también cosechará recompensas en el cielo. Por eso, solo lo que se recibe de Dios es una verdadera bendición. Los que tienen fe y reconocen a Dios en toda área de su vida deben orar para recibir esa bendición de lo alto. Hoy hemos visto 4 razones por las que debemos orar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de esta serie lleguen a ser verdaderos cristianos que guarden su corazón y su mente y oren diariamente para que su alma y su vida prosperen. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices.
Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.